Unas estadísticas muy interesantes que esperemos el jefe del IPD, Arturo Woodman, y por supuesto el ministro de Educación, el señor Chang, y en general todo el Poder Ejecutivo puedan observar cuánto se practica de deporte en el Perú, cuánto de la población y con qué frecuencia practica deporte. Más adelante un análisis para que vean ustedes la incidencia de la actividad deportiva en la población peruana. Pero ya ahora, con una serie de estadísticas, que es bueno que el ingeniero Arturo Woodman, jefe del IPD, que el ministro Chang, ministro de Educación, que el Poder Ejecutivo y el propio presidente, doctor Alan García, observen. Porque, señores, según la Organización Mundial de Salud, por cada dólar invertido en el deporte, uno se ahorra 3 en salud. Y hay una serie de estadísticas alarmantes, vergonzosas, con respecto a la falta de práctica deportiva por nuestra población. Vayamos con el primer cuadro, si me permites, Miguel Pérez. Aquí está el primer cuadro. Observen en la primera columna. ¿Qué frecuencia practica usted deporte? Mucha frecuencia, casi 8%. Bastante frecuencia, 20.3%. Pero la gente que practica poco o ninguna frecuencia de deporte, 7 de cada 10 peruanos. Señores, 7 de cada 10 peruanos practica muy poco o ninguna vez a la semana deporte. Pero además, observen ustedes que 1 de cada 3 peruanos, el 30% de la población, no practica nada de deporte. 1 de cada 3 peruanos no sale ni siquiera a darse una marcha de 3 kilómetros. En el sector DE, vayamos a las 2 columnas de la derecha. En el sector DE, observen, 8 de cada 10 peruanos no practican nada o poco o nada de deporte. 8 de cada 10. Cuando hablamos de AB, vemos que por lo menos 3, 4 peruanos de cada 10 practican deporte de manera frecuente, bastante o mucha práctica. Pero en el sector D y E, 8 de cada 10 personas no practica deporte, señores, y esto quiere decir que está siendo un privilegio de algunos practicar deporte. Y esa es obligación del Estado, masificar el deporte, hacer que la población practique de manera masiva el deporte amateur. Vayamos con el siguiente cuadro. Gracias, Miguel, ese era el primer cuadro, pero tenemos uno segundo que habla con respecto a la práctica deportiva entre hombres y mujeres. Aquí está. A ver, entre los hombres, 3 de cada 10 peruanos practica mucho o bastante deporte. Pero de las mujeres, observen, 8 de cada 10 mujeres en el Perú no practican deporte, o poco o nada. 8 de cada 10 mujeres. Por eso a veces pues, los cuerpos son voluminosos, no tienen en fin la figurita que deberían tener, pero por sobre todas las cosas la salud no se cuida como debe ser porque no se practica deporte. Señores, 8 de cada 10 mujeres practican o poco o ninguna vez a la semana el deporte en el Perú. Pero además tenemos un cuadro más con respecto a edades. Y aquí observen, la encuesta de la Universidad de Lima, se ha hecho de gente de 18 años para arriba. Pero vayamos a la última columna. La gente de 48 años para arriba, el adulto mayor, 8 de cada 10 personas practica poco o ningún deporte, poca práctica o ninguna práctica deportiva. 8 de cada 10 personas mayores de 48 años no practican deporte, señores. Es obligación del Estado, que se masifique. ¿Por qué la gente no practica deporte? ¿Por qué esas alarmantes estadísticas? Porque no es obligatorio en los colegios. Tiene que ser obligatoria la práctica deportiva en los colegios. Tiene que masificarse la práctica deportiva e incentivarla entre las mujeres. Tiene que masificarse el deporte también en el adulto mayor. ¿Por qué? Señores, la Organización Mundial de la Salud no se inventó nada, ha hecho sus estudios. Por cada dólar invertido en deporte, se ahorran 3 dólares en salud. Es una mera aritmética, sencillísima, la puede entender el más bruto. Entonces, ¿por qué no hay inversión mayor en deporte? Tenemos una población que se enferma, una juventud que se desvía, que no encuentra los caminos correctos, que no aprende valores, que no aprende a respetar reglas, como sí se aprende en el deporte. ¿Por qué? Si 8 de cada 10 peruanos no practica deporte, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué vamos a ir a los mundiales? ¿Por qué tenemos que tener éxito en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué le vamos a ganar a alguien en cualquier cosa si 8 de cada 10 peruanos no practican deporte? Muy valiosa la encuesta de la Universidad de Lima. Quizá en los próximos días le demos otro tipo de información. Vayamos con el tenis.